Amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Ya tenemos el siervo de Dios, el pastor Elmer Walter Gómez. Todos vamos a poner de pie, levante sus manos, gloria al Señor, y lo recibimos al siervo de Dios con un fuerte aplauso para el Señor Jesús. Aleluya. Todos alabando a Dios. Aleluya, aleluya. Alábale, gloria a Dios, diga gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Poderoso el Dios de Israel, gloria a Cristo Jesús. Amén. Saludo a todos los presentes y a los oyentes del programa La Voz de Salvación con la paz del Señor Jesús. Amén. También traigo los saludos del pastor Francisco Córdoba Rodríguez, presidente y fundador de la Iglesia Pentecostal La Cosecha. Amén. Aleluya. Gracias a Dios estamos de regreso del río. Se han bautizado 42 hermanos, ¿verdad? Gloria al Señor. 42 hermanos para la gloria de Dios. Amén. Aleluya. Y así la obra del Señor sigue avanzando. Seguimos avanzando. El mes pasado hemos tenido bautismos en Pisco, también gloria al Señor en Cajamarca, para la gloria de Dios. En Pisco pasamos cena 27 personas. En Cajamarca se bautizaron cerca de 70, 80 personas. Amén. Y el día de hoy se han bautizado 44 hermanos para la gloria de Dios. Amén. ¿Cuántos están contentos? Digan gloria a Dios. Aleluya. Y la familia sigue creciendo. Amén. Y seguimos avanzando. Y el diablo se sigue desesperando. Aleluya. ¿Qué nos daría el diablo para que los que están aquí estén en otros lugares pecaminosos, en otros caminos? Amén. Pero la Biblia dice, por gracia sois salvos. Y esto no es de nosotros, sino es de Dios. Porque la salvación no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Aleluya. Ya que estamos de pie, vamos a la palabra del Señor. Vamos a meditar un momento en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 6 al 10. Aleluya. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 6 al 10. Oyentes, estamos en vivo desde la Iglesia Pentecostal La Cosecha de Casma, junto al Cruce San Diego, Tabón Alto, en esta provincia de Casma. Cultos tenemos todos los días, horarios 8 de la mañana y 1 de la tarde. Le invitamos con toda la familia, busque la bendición de Dios, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado y amarle en tanto que Él está cercano. Amén. Son las 9 de la mañana con 34 minutos en todo el Perú. Y nos preparamos para el alimento espiritual. Hechos capítulo 16, versículo 6 en adelante. Todavía están buscando, aleluya. ¿Quién vive? Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia y más de Él. Amén. ¿Cuántos tenemos la cita bíblica? A ver, el que tiene la cita bíblica diga gloria a Dios. Aleluya. Bien, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que no tiene Biblia, oiga. La visión del varón macedonio. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia,
dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Amén. Levante su mano para Dios. A ver, todo levante su mano. Diga conmigo, gloria, 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 gloria a Dios. A ver, todos los que están aquí digan, gloria, 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 gloria a Dios. Los visitantes que están en la parte de atrás también digan, gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Mi alma te alaba, Dios de Israel. Aquí estamos, Señor, por tu misericordia. Gracias por la oportunidad que nos das. Y te pido que nos abras el entendimiento y nos des sabiduría para predicar tu palabra. Y nos des conocimiento tuyo. Danos inteligencia. Prepara los corazones para que reciban tu palabra en este día. Los oyentes, Señor, tráelos a tu casa de oración. Alimenta el alma, Padre, y reprende todo espíritu de falso profeta, todo espíritu engañador, todo espíritu del diablo caiga por tierra. Sal, demonio, salga en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siéntese, por favor. Siéntense. Aleluya. ¿Quién perdona al pecador? ¿No se escucha? ¿Quién perdona al pecador? ¿Quién viene pronto? Y a su nombre. Y a su nombre. Un aplauso para Cristo Jesús. Alábele, alábele. Aleluya. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Allí estaré, allí estaré, allí estaré, allí estaré. A la casa de Jehová iremos. Allí estaré, allí estaré. A la casa de Jehová iremos. Amén. Esa alabanza está en la Biblia. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Aquí estamos juntos en armonía para oír palabra de Dios. Amén. Palabras de vida eterna. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. San Juan capítulo 5, versículo 24. Y el versículo 25 dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y las que lo oyeren vivirán. Gloria al Señor. Porque esta palabra es viva, es eficaz. Aleluya. Y esta palabra alimenta el alma. Atento, ¿ya? En Hechos capítulo 16, versículo 6, aquí nos habla la visión del varón macedonio. ¿Usted cree que Dios puede hablar por visiones? ¿Qué dice Job capítulo 33, versículo 14? Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Amén. ¿Cómo habla Dios? ¿Por sueño o en visión nocturna? Amén. Pero el hombre no entiende. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Dios te puede hablar por sueño, por visión nocturna, así como le habló a Pablo acá sobre este varón macedonio. Amén. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre su lecho, entonces le revela al hombre al oído y le señala su consejo. Aleluya. Todos tenemos sueños, ¿verdad? Pero hay que saber diferenciar, porque hay sueños que son de Dios, vienen de arriba, sueños de Dios. Hay sueños de la carne. Uno tanto pensar en algo, vas a tener un sueño, es un sueño de la carne. También hay sueños que te puede poner el enemigo. Por eso la Biblia dice, el que tiene un sueño, cuente el sueño. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?
Pero ¿a quién le vas a contar? La Biblia dice al pastor. Amén. A su nombre. Cuando usted tenga un sueño, no lo cuente a cualquiera. Cuéntele al pastor. Amén. Cuéntele al pastor y el pastor va a discernir entre la paja y el trigo. Amén. Porque puede ser un sueño de Dios, puede ser una visión de Dios, pero también puede ser un sueño de la carne o un sueño que el enemigo lo ha puesto para perturbar. Aleluya. A su nombre. Dios nos habla y a veces no entendemos. A veces cuando el diablo está pidiendo permiso para hacernos alguna cosa, el Señor te revela, te muestra, mira lo que el enemigo quiere hacer. Y a veces no nos escondemos. La Biblia dice, el avisado ve venir el mal y se esconde, mas los insensatos, o sea, los necios, llevan el daño, ¿sí o no? Aleluya. ¿Cómo nos escondemos cuando hay un sueño malo? A través de la oración, a través del ayuno, haciendo un voto. Señor, mire este sueño malo que he tenido, que no acontezca, Dios mío. Y si quiere hacer un ayuno para que no acontezca, hágalo. Y si quiere hacer un voto de libramiento, hágalo, que Dios lo va a guardar. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gloria al Señor. ¿Quién vive? A su nombre. A ver, le recordamos lo que dice Job. A ver, ¿quién quiere leerlo por ahí? De repente hay un micro. Capítulo 33, versículo 14. A ver, ¿quién lo lee? Job, capítulo 33, desde el 14 al 18. A ver, ¿quién lo encontró? Antes de Salmos está el libro de Job. A ver, ¿le escuchamos? ¿Qué dice? Job capítulo 33, versículo 14 al 18. Sin embargo, en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. ¿Cuántos escucharon? Diga gloria a Dios. ¿Está claro la palabra de Dios o no? ¿Necesita interpretación eso? No, está claro. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. En sueño, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Amén. Para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. ¿Ha escuchado? Entonces aquí Pablo recibe una visión. En el versículo 6 de Hechos 16 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Amén. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Aleluya. La Biblia dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Pero algo más, mis pensamientos, sus pensamientos no son los pensamientos de Dios. A veces nosotros tenemos una intención, un pensamiento de hacer algo, pero no es la voluntad de Dios. Aquí vemos al apóstol Pablo que quería ir a visitar a los hermanos en Asia. Este era su segundo viaje que hacía. En el primer viaje que hizo Pablo con Silas, se fue a visitar, a abrir obra en Asia, a predicar en Asia, y ahí establecieron iglesias. Aleluya, a su nombre. Después de un tiempo, Pablo quiso regresar. Amén, quiso regresar con Silas, pero hubo desacuerdo entre ellos, porque Silas quería llevar a Marcos, pero Pablo no quería que Marcos vaya con ellos. Aleluya. Y finalmente hubo desacuerdo y Silas se fue para un lugar y Pablo se va a otro lugar, como dice aquí la palabra del Señor en Hechos, capítulo 15, versículo
Gloria al Señor. 37, escuche. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Ha escuchado? Aleluya. ¿Hubo desacuerdo entre quién? Entre Pablo y Bernabé. Entre Pablo y Bernabé. Hubo un desacuerdo. Dice la Biblia que Bernabé quería llevar a Marcos, pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos. Aleluya. A su nombre. ¿Se da cuenta que el hombre de Dios no es perfecto o no? No es perfecto. Aquí Pablo era apóstol del Señor Jesús. Bernabé también era un hombre de Dios, un predicador del Evangelio. Pero hubo desacuerdo entre ellos. Se separaron el uno del otro. Bernabé tomó a Marcos y se fue para Chipre. Pablo escogió a Silas y salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Aleluya. A su nombre. Entonces dice la Biblia que atravesando Frigia, ahí estamos viendo a Pablo y a Silas, y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Aleluya. ¿Se da cuenta? A veces nosotros queremos hacer algo, pero no es la voluntad de Dios. Y van a pasar cosas para que no acontezca lo que queremos hacer. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. De repente Pablo y Silas compraron pasaje para un barco y cuando llegaron ya había partido del barco, posiblemente, porque dice que ellos intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Aleluya, a su nombre. Ahí el diablo no estaba luchando, porque no, pastor, el diablo está luchando, no, pero hay cosas que a veces, aquí vemos quién estaba intercediendo ahí, quién estaba no permitiendo que Pablo vaya a Bitinia, el Espíritu Santo. La Biblia dice que Pablo, cuando llegó a Misia, intentó ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Gloria al Señor, a su nombre. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos. ¿Ahí quién le está hablando a Pablo por visión? ¿Ah? ¿Quién le está hablando a Pablo por visión? Dios. ¿Hemos leído o no? Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna. Aquí Pablo tiene una visión y ve a un varón macedonio que estaba en pie y le rogaba y le decía: pasa Macedonia y ayúdanos. Aleluya, a su nombre. ¿Y cómo les iba a ayudar Pablo a los macedonios? Pablo tenía bastante poder económico. Pablo tenía bastantes víveres para llevarle a los macedonios. No, Pablo no tenía un poder económico, no tenía víveres para ellos, pero sí tenía las buenas nuevas de salvación. Como dice Pedro: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Al paralítico le dice: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina. Y el paralítico se levantó y caminó. Aleluya, a su nombre. En la visión que ve Pablo, ve a un varón macedonio de pie y que le rogaba y le decía: pasa Macedonia y ayúdanos. Esa era la voluntad de Dios, que se predique el evangelio en ese lugar. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Eso es importante.
Amén. Oír la voz de Dios, entender lo que Dios quiere con nosotros y obedecer. Porque la obediencia es mejor que el sacrificio. Amén. Y el prestar atención es mejor que la gordura de los carneros. Aleluya. Porque el prestar atención es importantísimo. Amén. Y cuando Dios te habla hay que estar atento para tratar de hacer conforme a Él, conforme Él nos dice. Gloria al Señor, a su nombre. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. ¿Estás en su Biblia o no? ¿Qué llevaban a ese lugar de Macedonia? El Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Aleluya, a su nombre. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Quiénes se habían reunido? Mujeres. ¿Qué día? Sábado, el día de reposo. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Aleluya, qué maravilla, ¿verdad? Lidia estaba atenta a lo que Pablo predicaba. Y cuando uno está atento, ¿qué pasa? El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Dios le abrió el corazón a Lidia para que entienda, para que comprenda lo que Pablo estaba predicando. Por eso es importante oír con atención la palabra de Dios. Conforme la oímos, el Señor te va enseñando, te va enseñando. Aleluya, a su nombre. ¿Qué más? ¿Qué más dice? Versículo 15. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Lidia, mire la recompensa que le viene, estuvo atenta a lo que Pablo predicaba. Dios le abrió el corazón para que entienda, y se bautizó ella con toda su familia, porque la palabra de Dios dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lidia recibió la palabra y como, gloria al Señor, como resultado dice que fue bautizado ella con toda su familia. Amén, porque Dios es bueno. Si nosotros nos preocupamos por la cosa de Dios, el Señor la va a traer a nuestra familia, de una o de otra manera. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, mire que los hombres de Dios oraban, aleluya, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Aleluya. ¿Qué pasaba con esta muchacha? Tenía espíritu de adivinación. Y ella, la mujer dice que daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Satanás conoce quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios, por si acaso. Aleluya. A su nombre. El diablo sabe lo que hacemos. El enemigo conoce quién es de Dios y quién no es de Dios. Esta muchacha que tenía espíritu de adivinación, daba voces diciendo: estos son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación.
Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora el espíritu de adivinación. ¿Ha escuchado o no? ¿Cuántos decimos gloria a Dios? ¿Qué dijo Pablo? En el nombre de Jesucristo sale el espíritu de adivinación. ¿Y salió el espíritu de adivinación o no? Porque Pablo estaba en la presencia de Dios y lo echó fuera a ese demonio en el nombre de Jesucristo, porque era un espíritu de demonio, un espíritu de adivinación. Y Pablo tenía la autoridad, porque el Señor la dio. Él dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. Y esa autoridad también la tenemos en este lugar, porque somos creyentes de Cristo. Y estas señales seguirán a todos los que creen. ¿Cuántos creen en el Señor Jesús? Levante la mano. A ver, los discípulos de Cristo digan: gloria a Dios. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Esa autoridad la tenemos. Hay que ponerla en práctica. Usted es una hermana miembro, un hermano miembro. Ponga en práctica esa palabra. Predique. Ore por un enfermo y va a ver cómo el enfermo se va a sanar. Pablo le dijo a ese espíritu de adivinación: en el nombre de Jesucristo, espíritu de adivinación, salga. Y salió el espíritu de adivinación. Aleluya. A su nombre. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Es que esta muchacha, con ese espíritu de adivinación que tenía, le daba ganancia a sus amos. Porque los adivinos, ¿te cobran o no te cobran? Te cobran. Hay gente que le gusta adivinar, que adivina a través de las cartas, ¿sí? Eso se llama cartomancia. Que adivina a través de las palmas de la mano. Eso se llama quiromancia. ¿Alguna vez ha escuchado eso o no? Aleluya. Hay gente que le gusta que le adivinen su futuro. Y pagan por eso. Inclusive autoridades, para tomar decisiones importantes, se apoyan en los adivinos, en los brujos, en vez de apoyarse en el Dios Altísimo, en el que lo ha puesto por autoridad. Porque las autoridades son puestas de parte de Dios, no para hacer lo malo, sino para que hagan lo bueno. Y si haces lo malo, vas a dar cuenta a Dios. Aleluya, a su nombre. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Aleluya. Los presentaron a Pablo y a su compañero como si fueran malhechores. Aleluya. Pero ¿qué pasó? Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, ¿qué estaban haciendo Pablo y Silas? Orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¡Qué maravilla! Hombres de Dios, que no se quejaban, no renegaban. He venido a predicar el evangelio y Dios ha permitido que me metan preso. Aleluya, a su nombre. Porque a veces las pruebas renegamos o no. A veces el creyente en las pruebas se resiente con Dios. Aquí vemos a Pablo y a Silas que les habían metido vara.
estaban bien variados, bien azotados, y estaban dentro, en lo más profundo de la cárcel. Pero ahí estaban Pablo y Silas orando y cantando himnos a Dios. Aleluya. Ejemplo de varones de Dios, ¿sí o no? Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Versículo 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aleluya. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Aleluya, a su nombre. Cuando el pueblo de Dios ora, cuando el pueblo canta, algo acontece. La palabra de Dios dice que Dios se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo, ¿o no? Y cuando el pueblo ora no es en vano, algo pasa. Aquí Pablo y Silas estaban orando y cantando. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, un sacudón, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¡Qué maravilla! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque Cristo rompe las cadenas. Amén. Y los hombres de Dios no están solos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Usted y yo no caminamos solo. Donde usted se vaya, donde se encuentre, si somos temerosos de Dios, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Se escucha, verdad? ¿Quién acampa alrededor de los que le temen? El ángel de Jehová. Él pelea nuestras batallas. Él nos fortalece cuando estamos débiles. Porque hay momentos de debilidad, ¿sí o no? Hay momentos de tristeza, hay momentos de prueba, pero ahí está el ángel de Jehová para apoyarnos, para ayudarnos. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El enemigo vendrá como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Gloria al Señor. Aleluya. A su nombre. Cuando se despierta el carcelero y vio las puertas abiertas de la cárcel, ¿qué quería hacer el carcelero? Suicidarse. Sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Aleluya. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo la luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Buena pregunta, ¿o no? Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Aleluya. ¿Cuál fue la respuesta? Versículo 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y eso también lo podemos decir o no? Alguien que te pregunte: amigo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. A su nombre. Qué buena respuesta, ¿sí o no? Porque aquí este hombre que había querido suicidarse, agarró la espada para matarse. ¿Ya? Usted nunca tenga ese pensamiento de suicidio, nunca llegue a tal acción. Por más que la adversidad sea muy fuerte, usted nunca tome la decisión de quitarse la vida. Hay gente que se suicida, que se mata. Aleluya. ¿Y dónde va esa persona que se suicida? No se va para la vida eterna, se va a la condenación eterna, lamentablemente. Pero el diablo es astuto, pues.
El diablo es el que pone problemas, enfermedades, de tal manera que la gente ya no tiene salida, se ve sin salida. El enemigo te pone deudas. De repente comienzas a endeudarte y ya no tienes cómo salir. Y el diablo trabaja en la mente: suicídate, quítate la vida para que descanses. Nada, te quita la vida, te pierdes para siempre. O te pone en la mente: después de la muerte no hay nada, ahí se acaba todo. Suicídate, no, ya no se acaba todo. Mentira. Después de la muerte hay vida eterna o hay condenación eterna. Gloria al Señor. ¿Cuántos lo creen? Digan gloria a Dios. ¿Usted cree que hay vida eterna y hay condenación eterna? ¿Y por qué lo creemos? Porque está en la palabra de Dios. Cristo lo predicó. San Marcos capítulo 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Está en la Biblia, Cristo lo predicó. Aleluya, a su nombre. Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Aleluya. La salvación llegó a esa casa. Amén. Aquí creyeron y de inmediato los bautizaron. Por ejemplo, acá hay hermanos que se han bautizado el día de hoy. Ellos de inmediato no se les ha bautizado, sino que han tenido una preparación más o menos de unos 3 meses. ¿Para qué? Para que conozcan la palabra de Dios y no la transgredan. ¿Por qué aquí de inmediato los bautizaron? Porque en esos tiempos no había tanta maldad como ahora. Ahora la maldad está muy multiplicada. ¿Sí o no? La maldad está desbordada. Ahora hay mucha maldad. Mucha maldad. En esos tiempos que predicaba acá Pablo, que estaba en este lugar de Filipos, gloria al Señor, ahí no había tanta maldad. Ahí no había, por ejemplo, celulares. El celular en sí no es pecado, pero dentro del celular hay cosas que son pecaminosas. ¿Sí o no? Ahí no había internet. Aleluya. Porque en el celular ahí, ¿qué encuentras ahí? Pornografía. ¿Y eso es pecado o no es pecado? Eso es pecado. En esos tiempos no había eso. En esos tiempos no había televisor. Mirar televisor es pecado. Tampoco vamos a ese extremo. Pero está escrito: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Gloria al Señor, a su nombre. Mirar televisión no es pecado, pero mira lo recto, mira lo bueno. No mires cosas que no convienen, pues. Amén, aleluya. Entonces, la Biblia dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Amén. Con este pasaje, algunos tratan de forzar el bautismo de niños. Amén. Aquí no dice que bautizaron niños. A ver, léalo, de repente yo no he leído bien. Ahí dice bautismo de niños. A ver, lo leemos. ¿Qué dice? Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los niños. Así dice. Él con todos los suyos. No dice niños. Por ahí escuché a un sacerdote que trataba de forzar este pasaje y decía: el bautismo de niños es bíblico. Y algunos dirían: sí, ¿a dónde? Y los llevaba a este pasaje de Hechos capítulo 16, versículo 33. ¿Y cómo razonaba ese sacerdote? En una casa siempre hay niños. No siempre hay niños en una casa. No tengas mayor concepto del que debes de tener. Aleluya, a su nombre. ¿O siempre hay niños en una casa? No siempre. Por ejemplo, cuando después del diluvio en la casa de Noé había niños, había Noé, su esposa, sus 3 hijos.
y sus 3 esposas de los hijos, ¿sí o no? En total 8 personas y no había niños. Aleluya. Pero algunos, para tratar de manipular, de forzar la palabra, utilizan este pasaje para decir que el bautismo de niños es bíblico. Eso no es bíblico. El bautismo debe de ser de personas adultas que sepan discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Está escuchando, verdad? Dice, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Tampoco dice en qué nombre se bautizó acá en la familia. Pero Cristo lo había mandado, ¿o no? Toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Eso es importante. A veces no meditamos eso. A ver, abra su Biblia. San Mateo. A ver, ¿quién lo quiere leer? Capítulo 28, versículo 18 y 19. A ver, léalo. A ver, ¿quién lo encuentra? Evangelio San Mateo, capítulo 28. Aleluya. A ver, le escuchamos. La palabra de Dios dice San Mateo 28, 18 y 19. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El 20 también. Enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Acá hay un detalle, mire, el versículo 19, enseñándoles, ¿quién? Los discípulos van a enseñar que guarden todas las cosas que os he mandado. Todas las cosas que os he mandado. ¿Y qué mandó el Señor? A bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Está claro o no? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Cristo mandó echar fuera demonios. Sí, en mi nombre echarán fuera demonios. Y los discípulos lo hacemos, ¿sí o no? Cristo mandó a poner las manos sobre los enfermos. Y lo hacemos en este lugar. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aleluya. A su nombre. Terminamos. ¿Dónde? En el Evangelio de San Juan, leemos algo de la cena, terminamos. Evangelio de San Juan, capítulo 6. Amén. Versículo 53. O del 52 leemos. Aleluya. Y vamos a la cena. Aleluya. Y luego oramos por los enfermos, si es que hay enfermos. Amén. Oyentes en la Iglesia Pentecostal La Cosecha, en directo desde Casma, departamento de Ancash, hoy domingo 11 de mayo del 2025. Amén. Aleluya. Ya encontró San Juan capítulo 6, versículo 52. ¿Cuántos encontraron? Digan amén, Señor Jesús. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Aleluya. ¿Cuántos escucharon? Diga gloria a Dios. Ahí está la importancia de la cena. Escuche bien, ¿ah? De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Usted deja de pasar la cena, se queda sin vida, porque la palabra de Dios lo dice, ¿no? El que no come mi carne, gloria al Señor, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aleluya. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera
bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Ahí tenemos la mesa, tenemos el pan. Después de la oración del pastor, ese pan es el cuerpo del Señor Jesucristo. Tenemos el vino, que es el fruto de la vid. Nosotros no tomamos bebidas alcohólicas, ese vino es sin alcohol. Después de la oración del pastor, ese vino es la sangre del Señor Jesucristo. Y solamente lo participan hermanos y hermanas que están conforme a la palabra de Dios. Amén. Porque aquí pueden haber visitantes de repente de otras iglesias, son bienvenidos. Pero no le podemos dar la cena porque no sabemos su situación espiritual en la que están. No sabemos. De repente pueden estar mejor que nosotros. ¿De dónde sabemos? Amén. Pero como no conocemos su estado espiritual, aquí participan de la cena hermanos y hermanas que están conforme a la palabra de Dios. Amén. Aleluya. A su nombre. Porque hay que estar conforme a la palabra de Dios. Hay que tener bastante cuidado. Estamos en un mes de ayuno. ¿Cuántos están en ayuno este mes? A ver, todo el mes, levante la mano. A ver, los que están en el mes de ayuno, a ver, levante la mano. Bueno, sí, la mayoría está en el mes de ayuno. Es importante ayunar. Y cuando ayunemos hay que tratar de hacerlo en paz, con tranquilidad. Evite el enojo. El enojo es un pecado terrible. ¿Ya? El enojo es un pecado terrible. Dice la Biblia que el enojo reposa en el seno de los necios. Gloria al Señor. Mejor es el que tarde en airarse. Mejor es el que tarde en airarse que el fuerte. Mejor es el que tiene dominio de su espíritu que el que conquista una ciudad. El enojo no es cualquier tipo de pecado y trae consecuencias. Ayer una hermana en la tarde me encontró por ahí y dice, pastor, estoy enferma. Y le digo, ¿seguro que usted se enoja? Sí, pastor. ¿Cómo sabe? Me dijo. Aleluya. A su nombre. Es que más rápido uno se da cuenta. Pues. Ya, y vino con su esposo. De repente estaba aquí en la cena y estaba enferma. ¿Y por qué viene esa enfermedad? Por el enojo. Pues. Si Moisés, que era el hombre más manso de la tierra, ¿se enojó o no se enojó? Se enojó. ¿Y qué le vino como consecuencia? No entró a la tierra prometida. Y Moisés oraba, Señor, permíteme entrar a la tierra prometida. Jehová le dijo, basta Moisés, ya no quiero hablar más de ese asunto. Así le respondió Dios, En la Biblia está Deuteronomio, a ver, un momentito, vamos acá. Deuteronomio. Amén. Deuteronomio, capítulo. A ver, ¿quién lo quiere leer? Capítulo, 3. Aleluya. Gloria al Señor. Versículo 23 en adelante. A ver, Deuteronomio, capítulo 3, versículo 23 en adelante. Aleluya. A ver, ¿quién lo encontró? ¿Alguien lo encontró por ahí? ¿Quién vive? A ver, ahí está. A ver, ¿quién lo lee? Léalo claro, ¿ya? Para los oyentes y los que están aquí presentes. Aleluya. Oiga, ¿no hay nadie, creo? A ver, ¿le escuchamos? ¿Qué dice? La palabra de Dios dice en el libro de Deuteronomio capítulo 3, versículo 23. Y oré a Jehová en aquel tiempo, diciendo. Oye, sigue pues. Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque que Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas. Hasta ahí nada más. Escuchen hermanos. Y oré a Jehová en aquel tiempo. ¿Quién está orando a Jehová acá? Moisés. Después que pasó, que Moisés se enojó, ¿se acuerda el suceso? Cuando Dios le dice, háblale a la roca. Y Moisés no le habló a la roca, sino golpeó la peña 2 veces. Desobedeció. Y ahí se enojó porque él dijo, oí rebeldes ahora. Se enojó. Entonces dice, y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú me has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo
ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas. Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Le está rogando que pase la tierra prometida, ¿sí o no? Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Aleluya. Diga gloria a Dios. ¿Quién se había enojado con Moisés? Jehová, Dios. Jehová se enoja por si acaso. ¿Y cuándo se enoja? Cuando hacemos lo malo, pues. Moisés hizo lo malo y Dios no hace excepción de personas. Jehová se enojó con Moisés. Y cuando Moisés está orando, el Señor le dice: Moisés, basta, no me hables más de este asunto. Moisés, el caso ya está cerrado. Ya te dije, no vas a entrar a la tierra prometida. Y yo no soy hombre para que mienta, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios dice, eso es, nos guste o no nos guste. Aleluya. A su nombre. ¿Está de acuerdo o no? Lo que Dios dice, eso es, pues. ¿Qué le vamos a decir a Dios? No hagas esto o haz lo otro, no. Dios dice algo y eso algo hay que hacerlo. No lo hacemos, bueno, pero nos trae consecuencias. Basta, Moisés, no me hables más de este asunto, no sigas orando por eso, ya te dije, no vas a entrar a la tierra prometida. Aleluya, por eso dice, Jehová no me escuchó, dice. Amén, porque Jehová no escucha al que está en pecado. Jehová le escucha ¿a quién le escucha a Dios? Al que es temeroso de él. ¿Qué dice San Juan 9:31? Dios no oye al pecador, pero si alguno es temeroso de él, a ese le oye. Aleluya, a su nombre. Nos ponemos de pie, hasta ahí nada más. Hay mucho más que hablar sobre eso, pero ahí nada más, nos quedamos. Aleluya, levante sus manos para Dios. Diga conmigo, gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Oh Dios Padre querido, he hablado tu palabra, Señor. Que tu palabra no regrese vacía, Dios mío. Salva nuestras almas, dale vida a nuestras almas, en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Amén. Diga amén, Señor Jesús. Bajen las manos. Bajen todas las manos. A ver, ¿quién no se enoja? Levante la mano. Por ahí uno que no se enoja. Otro bien alto lo levanta. Aleluya. ¿Realmente será cierto eso? El enojo es pecado. Y no solamente el enojo, la malicia, ¿será pecado o no será pecado? La malicia es pecado. Y a veces hay malicia. Tener más alto concepto del que debemos de tener, eso es pecado. ¿Quién no peca? Mientras estemos en este mundo, el pecado está ahí a la puerta. Aleluya. No pecamos deliberadamente, pero sí el pecado siempre va a estar por ahí. Gloria al Señor, a su nombre. ¿Y qué debemos de hacer? ¿A quién debemos de acudir para que nos perdone? A Dios, pero a través del abogado que se llama Jesucristo. Él es nuestro abogado, Él es nuestro abogado. Abogado tenemos en el cielo. Amén. Se llama Jesucristo. Y a través de Jesucristo le podemos pedir perdón al Dios que ha creado los cielos y la tierra. Y vamos a hacer eso. Levante su mano. Vamos a pedir misericordia. ¿Quiere que Dios le perdone? Levante las manos. Oyentes, ¿quiere que Dios te perdone? Repite esta oración. Diga conmigo: soberano Dios, creador del cielo y de la tierra, te adoro en espíritu y en verdad. Y en este día reconozco mis pecados, mis errores, y te pido que me perdones en el nombre del Señor Jesucristo. Señor Jesús, te confieso como mi único Salvador y creo de todo corazón que Dios Padre te ha levantado
de los muertos. Señor, dale vida a mi alma y séllame con el Espíritu Santo de la promesa. Señor Jesús, cámbiame, transfórmame, ayúdame a vivir en el temor tuyo. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Aplauso para Cristo. Alábale, alábale.